La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos al domingo 33 del tiempo ordinario, una semana más en el año litúrgico. Nos acercamos al fin del año y, como es típico, la Iglesia nos da lecturas de naturaleza apocalíptica, lecturas sobre los últimos tiempos. La primera de hoy es del maravilloso libro de Daniel, uno de mis favoritos del Antiguo Testamento, un libro extraño, lleno de diferentes tipos de literatura, y encontrarán en Daniel algunos textos apocalípticos. Ahora, uno que es muy importante en términos del Nuevo Testamento, lo encontramos en Daniel 7. Daniel tiene una visión, dijo, estuve mirando unos tronos y un anciano, es Dios, se sentó. Luego dice, venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Dice bastante enigmáticamente, pero como un hijo de hombre tomó asiento a la derecha del anciano y el anciano le transfiere poder como si fuera un plenipotenciario. Y diríamos, de acuerdo, ¿qué significa todo eso? Bueno, cautivó la imaginación, especialmente de los judíos del siglo I. Dios le va a dar poder a alguien como el Hijo del Hombre, que va a gobernar y reinar en su nombre. Efectivamente, un personaje mesiánico, uno de importancia cósmica, no uno más, no un rey davídico, un rey terrenal, sino un gobernante cósmico. Ahora, qué importante es este texto. Se vuelve especialmente claro cuando miramos a la escena de Jesús, en el juicio de Jesús, al final de su vida. Cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Lo soy, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes en gloria. Allí es cuando el sumo sacerdote rasga sus vestiduras porque pensó había escuchado una blasfemia. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba citando precisamente Daniel 7 y reclamando esa identidad para sí. Él es aquel a quien el Padre le dará poder para reinar. Miren en los Hechos de los Apóstoles, el Jesús resucitado y ascendido, el que ahora gobierna el mundo. La visión apocalíptica en Daniel es la revelación de quién es Jesús en verdad. De acuerdo, tengan en mente todo eso. Esa es la primera lectura y encamina nuestro Evangelio. El Evangelio, que está tomado de Marcos 13, tiene a Jesús y a los discípulos elevando la vista al gran templo de Jerusalén. Les he comentado antes esto. Para tener una sensación del templo tendrían que combinar la Casa Blanca y el Capitolio y la Catedral Nacional o algo así. Para los católicos, algo como la Basílica de San Pedro. Era este edificio de una importancia enorme y central para un judío antiguo. Era el centro político y cultural y, por supuesto, el centro religioso de su conciencia. Y créanme, la gente en el antiguo Israel nunca había visto un edificio tan magnífico como el Templo de Jerusalén. Nosotros estamos acostumbrados mediante fotografías y todo eso a ver todo tipo de cosas hermosas, pero la gente del mundo antiguo no viajaba tan lejos. Para un judío ver el templo en Jerusalén, cubierto de joyas, era la cosa más espléndida que jamás habían visto. Era la casa de Dios. Los discípulos lo están admirando y Jesús les dice, oh no, se acercan los días en que no quedará de esto piedra sobre piedra. Digamos que están con un sacerdote católico querido, están visitando la Basílica de San Pedro y elevan la mirada y dicen, oh, miren qué bello es el domo de Miguel Ángel y su arquitectura, su esplendor. Y ese sacerdote les dijera, no, se acercan los días en que todo esto será derribado. Eres un norteamericano patriótico y estás de pie frente al Capitolio, su hermoso domo, todo su esplendor, y alguien te dice lo mismo, alguien al que amas y admiras. No, se acercan los días en que todo ese edificio será derribado. En ese ámbito mental estamos ahora para comenzar este Evangelio. Y entonces Jesús levanta la temperatura. Escuchen, cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Y ustedes dirán, de acuerdo, aquí está hablando del fin del mundo, ¿verdad? El fin de la continuidad espacio-tiempo, el colapso del cosmos. Bueno, no lo sé, y aquí está el por qué no lo sé. Escuchen un poco más de lo que dice el Señor.
En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Bueno, si lo tomáramos literalmente, el sol y la luna cayendo del cielo, estrellas colapsando, el universo llegando a su fin, eso claramente no sucedió en la generación de Jesús. Si esto tiene un significado literal en el sentido cósmico, entonces Jesús es o bien un mentiroso o ha sido profundamente engañado. Entonces, ¿cómo comprendemos esto apocalíptico? Bueno, recuerden lo que significa la palabra. Apocalipsis no significa fin del mundo, significa develar. Es por eso que Apocalipsis en griego se traduce al latín como revelatio, ¿cierto? Quitar el velum, quitar el velo, develar. ¿Qué se está develando? Sostendría que lo que se está develando es un nuevo mundo, pero no tanto en el sentido físico cósmico, sino que, escuchen ahora esta expresión: cuando lleguen aquellos días, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas. Para los pueblos antiguos, esta era la forma en que se guiaban durante las travesías. Ahora tenemos GPS, pero ellos observaban la posición del sol y de la luna y de las estrellas, y literalmente por su luz, y así se hacían el camino. Estas eran, si se quiere, las herramientas para orientarse a través del mundo, la manera en que se ubicaban. Y luego, escuchen, los poderes en el cielo se conmoverán. Bueno, ellos se imaginaban que había reinos superiores, que existían estos poderes espirituales que tenían control sobre las cosas de la tierra. A partir de ellos también comprendían el mundo. ¿Pueden ver el punto aquí? Llegan aquellos días, dice Jesús, cuando todo esto se conmoverá, todo esto se desvanecerá. ¿Por qué? Porque se develará un nuevo mundo. Incluso las cosas más hermosas, como el templo en Jerusalén, que pertenece al mundo antiguo, eso también se va a desvanecer. Recuerden el Evangelio de Juan: derribaré este lugar, el templo. De nuevo, qué perturbador fue aquello para los antiguos judíos. Derribaré este lugar y lo reconstruiré en 3 días. Un nuevo mundo va a emerger a partir del viejo mundo. Encontramos en la primera carta de Pedro, se anticipa un nuevo cielo y una nueva tierra. Y entonces dirán, de acuerdo, supongo que lo entiendo, no se trata del cosmos físico, sino de un nuevo mundo, una nueva forma de comprensión, una nueva forma de guiarse. ¿Qué es eso entonces? ¿Y cómo acontecerá en la misma generación de Jesús? Aquí creo que está la respuesta. La respuesta es la muerte y resurrección de Jesús. Lo que llamamos el misterio pascual. La muerte de Jesús, ¿qué es eso? Bueno, eso es lo que sucedió en el mundo antiguo. Esa es la manera de los poderes que gobiernan el mundo. Esa es nuestra manera habitual de guiarnos. Jesús, quien de cierta forma puso todo patas para arriba. Bueno, los poderes lo persiguieron y lo destruyeron. Eso era Roma, era Israel. Son todos los seres humanos caídos. Ese es el mundo viejo que lo llevó a la cruz. Pero ahora, en la resurrección de Jesús, ¿qué emerge? Un nuevo mundo. Un mundo nuevo, no sé de qué otra forma expresarlo. Un mundo nuevo se ha abierto de par en par, porque ahora, ¿qué sabemos? Que la muerte no tiene la última palabra. La muerte no es el final definitivo. Y aquellos poderes políticos que se asentaban sobre el miedo a la muerte, la amenaza de muerte, ya no dominan más. Es que todos estos textos, cada pizca del Nuevo Testamento, está intentando comunicarnos ahora, incluso a lo largo de 2000 años, intentando comunicarnos que ha sucedido algo muy extraño, algo muy novedoso, algo inesperado, que es como si el mundo viejo hubiera desaparecido. Nuestra vieja manera de guiarnos ya no tiene ningún sentido.
De hecho, han surgido los cielos nuevos. Hay nuevas estrellas, un nuevo sol, una nueva luna. Significa una nueva manera de guiarnos en el mundo. Piensen en los primeros seguidores de Jesús que avanzaron con esta palabra de resurrección en sus labios, con esta palabra del señorío de Jesús. ¿Y qué les sucedió? Bueno, todos fueron asesinados, porque se estaban guiando en este mundo viejo, pero con una palabra completamente nueva en sus labios, y estaban encarnando un nuevo mundo. Esto es lo que se estuvo develando a partir de la muerte y resurrección de Jesús. Piensen aquí en los santos a lo largo de los tiempos. Son extraños los santos. ¿Y ven por qué? Porque están en este mundo viejo, si se quiere, pero no pertenecen a él. No actúan de acuerdo con su lógica, no se guían por aquellas viejas estrellas. Piensen en la Madre Teresa. Voy a acudir a las calles del peor barrio del mundo y comenzar a cuidar a los enfermos y moribundos. ¿Estás loca? Sí, estás loca para los parámetros viejos. Francisco de Asís, me quitaré todas mis ropas y viviré confiando completamente en la providencia de Dios. ¿Estás fuera de tus cabales? Sí, por supuesto que sí. Maximiliano Kolbe, que por una especie de milagro escapa de la muerte. No dice, oh, gracias a Dios que escapé. No, dijo, daré mi vida en lugar de este hombre. ¿Estás fuera de tus cabales? Sí. No se estaba guiando por las viejas estrellas. Algo se ha derrumbado, algo se ha desmoronado y ha surgido un nuevo mundo, el mundo del Cristo resucitado, en el que no somos gobernados por el temor y la amenaza de la muerte. Estamos convencidos de que este mundo no es todo lo que existe. Ahora vemos cosas en el horizonte de Dios. Ahora, con todo eso en mente, regresemos a otra frase, justo luego de que Jesús describe la caída del sol y la luna. Escuchen lo que dice. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales. Hay otra referencia aquí a Daniel 7. ¿Quién es este como Hijo de Hombre que viene sobre las nubes como predijo Daniel, al que Jesús hace referencia? ¿Quién es? Es el mismo Cristo resucitado. Es Cristo resucitado mismo, aquel que emerge cuando se derrumba el mundo viejo. Él es el sol y la luna y las estrellas definitivos. Ahora que los viejos han caído del cielo, Él es el poder que gobierna nuestras vidas, ahora que han caído estos viejos poderes. Ese es el Apocalipsis. Esa es la gran revelación. Este texto no es para aquellos que se aventuran tal vez en la distante vida futura, en el momento que colapse nuestro universo físico. No, es para todos los tiempos, es para nuestro tiempo, es para nuestra generación. Algo ha sido develado, nos ha sido revelado, y es el señorío del Cristo resucitado. Y Dios los bendiga.